Bueno, pues estamos viendo una serie. Cada domingo repito lo mismo, pero así lo tengo que hacer por aquellos que vienen por primera vez. Los demás ya están hartos que cada domingo así empiece el mensaje, pero así tengo que empezar. Una serie que se titula ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Si tú no has venido a los mensajes pasados, no quiere decir que tienes que salir corriendo y buscar otro lugar porque no vas a entender este mensaje. Porque a pesar que es una serie, pues cada tema lleva una enseñanza independiente. Es bueno que al final, si tú has llegado a los últimos estudios, puedas escuchar los primeros para que tengas un panorama completo, pero el tema de hoy pues será perfectamente comprensible, útil y práctico para todos porque es independiente. ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy? Básicamente, pues varias cosas importantes, requisitos y características que nos van a ayudar a aprender a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Hemos visto que toda supuesta voz que creemos puede provenir de Dios tiene que pasar por un filtro que va a certificar si viene o no de Dios. Ese filtro es la palabra de Dios, es la Biblia. Vimos también que es indispensable llevar una vida de oración si es que aspiramos, ¿verdad?, algún día poder escuchar la voz de Dios. La oración es aquello que nos va, dentro de muchas cosas, pero con lo que al tema corresponde, a ser sensibles para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Vimos el papel también tan importante que juegan el ayuno y la alabanza dentro de la oración, también como herramientas poderosas para sensibilizarnos, para quitar estorbos del medio, etcétera, etcétera. Y vimos la semana pasada, por último, la importancia de la santidad. Hemos visto muchos requisitos y características previas y yo sé que algunos ya están esperando que vayamos al grano, ¿no? A lo mejor tú hubieras querido que iniciáramos la serie yendo al grano, o sea, que comenzáramos viendo y que únicamente habláramos de esto, cómo Dios habla, cuáles son las formas y algunos ejemplos prácticos, ¿no? De cómo yo puedo saber ciertas cosas de Dios para mi vida. Pero de nada sirve que conozcamos las formas si no cumplimos con estos requisitos previos, porque no nos van a servir de nada las formas, porque sin el requisito no pueden venir las formas. Es, por ejemplo, como enseñarle a un delantero cómo patear el balón y cómo fintar a los rivales y cómo tirar a gol, pero no enseñarle la importancia del entrenamiento entre semana, del ejercicio entre semana, que es lo que lo va a habilitar para que en el día del partido él pueda salir a meter los goles. ¿Qué pasa si le enseñas las formas, pero no los requisitos previos que lo preparan para llevar a cabo las formas? Va a salir a la cancha y no va a hacer nada, como los delanteros de los Pumas y de las Chivas, ¿verdad? Que salen a hacer absolutamente nada. Y de paso los de la selección. Digo, también deben de convocar a toda el América completa a la selección y ya con eso bastaría. Pero bueno, y es lo mismo que nos pasa a veces a nosotros, o lo que podría pasar en este caso. Podríamos ver las formas, pero si no aprendemos acerca del entrenamiento, la importancia de la oración, de la santidad, todo eso que no está limitado a nuestro tiempo de oración en el cual escucharemos a Dios, sino que tiene que ser parte de nuestro estilo de vida diario, ¿verdad? La alabanza, el ayuno en tiempos que son necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a salir a la cancha, vamos a entrar al terreno de juego y no podremos ganar el partido. O sea, antes de ver las formas, es forzoso que nosotros estemos estudiando estas características. Y es por eso que los voy a tener otra semana más con otra característica más antes de ir a analizar las formas. Una característica que veremos hoy que es de igual manera indispensable, que es necesaria, que es forzosa si nosotros aspiramos algún día llegar a conocer a conocer la voluntad de Dios, escuchar su voz o distinguir su voz. Una característica que veremos hoy en un tema que se titula La sinceridad del corazón. Y es acerca de eso de lo que vamos a hablar. Tú te preguntas por qué es importante la sinceridad del corazón como una característica previa para poder escuchar la voz de Dios. Es muy simple y muy importante, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, porque Dios habla a mucha gente de diferentes formas, las formas que veremos, pero ni cuenta se han dado. Y pueden saber las formas y no darse cuenta que Dios les habló porque no les gustó lo que les dijo. Y es que escucha esto que te voy a decir. Un gran porcentaje de las veces que Dios te va a hablar, tal vez la gran mayoría en muchos casos, un gran porcentaje de las veces que Dios va a hablar a tu vida, lo que Dios te va a hablar no te va a gustar nadita. Y si tú no aprendes, si yo no aprendo a ser sincero con Él cuando nos habla,
y solo estamos buscando escuchar lo que es agradable a tu oído, no, todo está bien, yo te voy a prosperar, no te preocupes, tú sigue adelante, tienes pequeños errores pero no son tan importantes, tú eres mi hijo y yo te amo y te voy a prosperar en todo lo que hagas. Y no estamos dispuestos a escuchar cuando Dios tiene algo que decirnos, que va a confrontarnos, cómo cambia tu carácter, cómo estás siendo mal administrado, cómo estás llevando a cabo de una manera inadecuada tu rol como hombre, como mujer, como hijo, como esposo, como esposa, cómo estás desempeñándote inadecuadamente en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no estamos dispuestos, y esto le pasa a mucha gente, a escuchar lo que Dios nos habla, cuando no nos gusta, nunca vamos a aprender a escucharle. Y puede sonar simple esto, pero es tan importante que Pablo le advirtió a Timoteo que sería un gran peligro que iba a correr la iglesia de los últimos tiempos, la falta de sinceridad en el corazón de los creyentes o los aparentemente creyentes para escuchar toda la verdad de la palabra de Dios, de la voz de Dios o de la voluntad de Dios. Y yo he sido testigo, y tú también, de que muchas personas puede Dios aparecérseles, puede un ángel aparecerse y darle un zap y decir, te estoy hablando a ti, y a él ni por acá le pasa que Dios le está hablando, porque su corazón está cegado ante sus propios errores. Tú no tienes idea en consejerías donde nos juntamos, por ejemplo, a matrimonios y cada quien dice, yo estoy bien, yo estoy bien, él está mal, ella está mal, a lo mejor los dos están mal, pero ninguno ha sido lo suficientemente sincero y sensible para poder reconocer en qué está fallando. Yo lo veo en los mensajes también, cuando damos un mensaje, una conferencia de ánimo, de fortaleza, donde salimos gozosos y todo, ahí está la fila para comprar el CD. Y para mí, no, yo lo quiero para volver a escuchar, pero cuando es un mensaje de confrontación, donde llamamos al arrepentimiento, donde llamamos a ser confrontados con el pecado, también está la fila un poco más chica, pero no para mí, sino dicen, no hombre, este CD es que se lo va a dar a mi papá porque le va a caer, pero de lujo. No, es que esta prédica, ¿cómo no estuvo aquí hoy el infeliz de mi primo? Pero qué bueno que está la prédica grabada, porque mañana se lo voy a dar. De verdad que escuchamos eso. Hermanos, cuando se acercan, ¿verdad? Muchas veces, hoy gracias a Dios, el tema de hoy cómo me animó y todo, pero cuando es del pecado, pocos se acercan a decir, ¿sabes qué, Jessy? Gracias porque andaba bien carnalote y la palabra hoy me llegó. No, cuando es un tema de confrontación, no, es que qué bueno que diste esta prédica porque venía con un amigo que no sabes cómo la de haber servido. Y siempre cuando se trata de los demás, somos ciegos y somos sordos. Cuando se trata de ser confrontados con algo que nos va a incomodar. Y muchas veces lo que Dios nos va a hablar nos va a incomodar, porque no somos seres humanos perfectos, no somos ángeles o arcángeles, somos seres humanos de carne y hueso que seguimos cometiendo errores, y Dios, como un padre que nos habla, nos va a advertir acerca de ellos y no nos va a gustar que nos diga esto está mal, esto es inadecuado, esto es incorrecto. Y si tú y yo no somos sinceros, simple y sencillamente no vamos a escuchar la voz de Dios. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta que le escribe, segunda de Timoteo capítulo 4, si me quieren acompañar y me apoyan proyectándolo también, por favor, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, lo siguiente. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, que es la palabra nehomai y significa soportar, cuando no van a soportar la sana doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Pablo le dice a Timoteo, van a venir días en la iglesia en los cuales los oyentes no van a soportar escuchar la enseñanza sana de la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que significa deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué advertencia le da Pablo a Timoteo? La que hoy tú y yo podemos ver con nuestros propios ojos. Bueno, ni modo que con nuestros propios oídos, ¿verdad? Obviamente con nuestros propios ojos. Le dice, predica la verdad, porque viene tiempo en que no van a soportar escucharla, y tú lo puedes ver hoy, sino que teniendo comezón de oír, van a amontonarse maestros que les hablen lo que quieren escuchar, y es una característica muy común de la iglesia del siglo XXI. Lo que siempre me ha llamado la atención de este pasaje es que habla de montones de falsos maestros. ¿Cuántos montones de falsos oyentes habrá entonces?
Ojo, por lo regular, quien enseña es minoría que quien recibe la enseñanza. Es decir, pocas veces se reúnen, por ejemplo, 4 personas en un café para enseñarle a una, aunque llega a pasar. En la mayoría de las ocasiones, casi siempre es un caso similar al de hoy. Es una persona transmitiendo un mensaje a un auditorio de 100, 200, 300, 10, 1000, 10,000, 20,000, hasta 30,000 o más personas. Habla aquí que se iban a amontonar maestros que hablaban un mensaje corrompido. Si hay montones de maestros, ¿cuántos montones de oyentes entonces habrá? ¿Sí queda claro esto? Y es una advertencia que Pablo le da a Timoteo. La iglesia no va a aguantar escuchar la verdad. No les va a gustar que les digan que se tienen que arrepentir. No les va a gustar a los hombres machos mexicanos, disque cristianos, que les reprendan, que les exhorten, que les digan que no es el trato correcto el que le están dando a su esposa, que sus hijos requieren más tiempo. No les va a gustar a los hombres avaros que les digan que tienen que ser despojados y no amar al dinero. No les va a gustar a las mujeres jezabeles que les digan que tienen que respetar a su marido, a los jóvenes rebeldes que tienen que respetar a sus padres. Hay muchas cosas que la gente va a escuchar, que están en la palabra de Dios, que tienen una razón y que no les va a gustar, y van a buscar entonces escuchar a alguien que les diga lo que su oído quiere oír. No, todo está bien, eres hijo de Dios, la gracia, Él te perdona, haz lo que quieras, tienes la vida eterna, son pequeños errores, no son tan graves. Y es lo que tú y yo podemos ver hoy en la iglesia. Y por eso la importancia de este mensaje, porque Dios puede hablarte, pero si tú no eres sincero, ni cuenta te vas a dar de que Dios te estaba hablando. En la Biblia, hubieron muchos personajes a quienes Dios les habló, ¿verdad? Cosas que aparentemente eran absurdas, ilógicas, incoherentes, feas para ellos. Su reacción fue diferente, al igual que nuestras reacciones son diferentes. Y quiero decirte que la decisión que cada uno tomó fue un factor decisivo en el destino final de sus vidas. Sería imposible mencionar cada uno de los ejemplos. Bueno, sería hablar prácticamente toda la Biblia, porque Dios le habló a muchos hombres muchas cosas que no les gustaba oír. Pero vamos a ver solamente algunos ejemplos, ¿verdad? Mencionados muy brevemente, y vamos a meditar a fondo en 2 casos. 2 hombres que estuvieron en el mismo contexto. Ambos reciben órdenes que eran absurdas, ¿verdad?, para ambos, pero que uno obedeció y el otro no. Uno por no obedecer perdió el reino, otro por obedecer pudo estar en el reino. Iremos explicando por qué. Estos son el rey Saúl y es el rey David. Vamos a comenzar con tu tío, el rey Saúl. El rey Saúl, si tú lees sus antecedentes en 1 de Samuel, capítulo 9 y 10, te vas a dar cuenta que antes de ser rey era un joven lleno de virtudes. Casi siempre cuando se nos habla de Saúl en la Biblia, relacionamos el nombre de Saúl con la imagen de un traidor o de un hombre corrupto, lleno de orgullo, lleno de envidia, que está persiguiendo a muerte sin ninguna razón alguna al joven David antes de que éste fuera rey, porque le tenía envidia. Y llegó a hacer esto el rey Saúl. ¿Pero qué lo llevó a hacer este hombre? Su desobediencia. Porque antes de la desobediencia, este hombre era un hombre lleno de virtudes. No es el tema sus virtudes, pero dale una ojeada luego meditando y orando a 1 de Samuel 9 y 10 y vas a ver que era un hombre preocupado por su padre, un hombre dadivoso, un hombre generoso, de buen corazón, un hombre preocupado por los demás, un hombre esforzado, un hombre temeroso de Dios. Y así hay muchos creyentes que tienen buenas características, que son buenas personas, son espirituales, pero que enfrentan en algún punto de sus vidas un problema que le arruinó la vida a Saúl y que le arruinó el reinado. ¿Cuál fue este problema? Que él dejó de obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Dios le habló, como lo hará con nosotros, pero él creyó, como muchos también lo hacen y lo demuestran con sus hechos. Saúl creyó que sus métodos eran mejores que los métodos de Dios, porque los métodos de Dios llegaron a sonar absurdos en un par de ocasiones en su vida. Vamos a ver una de estas 2 ocasiones en 1 de Samuel capítulo 13. 1 de Samuel capítulo 13. Nos vamos hasta nos vamos hasta atrás, pero algunos lo van a tomar a doble sentido, entonces mejor nos vamos más hacia atrás al Antiguo Testamento. 1 de Samuel capítulo 13, versículo 1. Aquí Saúl ya es rey, y dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 1, que había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, ocurre lo siguiente, y se empieza a narrar en este contexto una guerra contra los filisteos. Dentro de esa guerra
hay algunas cosas importantes que quiero leer. Por ejemplo, el versículo 5 dice que se juntaron los filisteos para pelear contra Israel. Y dice que tenían 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-aven. Los siguientes versículos dicen que Saúl estaba encerrado y en el versículo 8 dice que él esperó 7 días, conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo que explicar. Antes de la guerra, el pueblo de Dios ofrecía un sacrificio al Señor. Samuel le dice, espérame a mí a que yo ofrezca el sacrificio. Samuel era el profeta. Y Dios le había dado esta indicación a Saúl por medio del profeta Samuel, como más adelante explicaremos un poco más a fondo. El pueblo, al ver que no llegaba Samuel y que no podían empezar la guerra, empezó a desertar. Tú y yo nos vamos a encontrar en esa situación muchas veces. Una instrucción que Dios nos dio, pero ahorita seremos más específicos, pasa tiempo y no llega lo que Dios te ha dicho y la gente te empieza a influenciar con sus palabras, hazle así o así, y empezamos nosotros a ser guiados e influenciados más por la voz de la gente que por la voz de Dios. ¿Qué hace Saúl cuando la gente lo empieza a intimidar o a persuadir o empiezan a desertar? Dice el versículo 9 que Saúl dijo, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Tú dices, bueno, tuvo iniciativa, continuemos. Versículo 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, él se cree muy sabio, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, o Dios me dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Ay, qué espiritual. Me esforcé pues, y ofreceré el holocausto. Perdón, dice, y ofrecí el holocausto. Si tú lees esto sin tener un completo panorama bíblico y una comprensión del contexto, tú dices, bueno, aparentemente la decisión de Saúl fue correcta, ¿no? Aparentemente Saúl hizo lo adecuado, porque antes de iniciar la guerra, ellos tenían que ofrecer el sacrificio a Dios. El encargado era el profeta Samuel, pero Saúl espera, dice la Biblia, 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. O sea, Samuel le dijo, en 7 días yo estoy ahí, pero ve su reloj y pasa las horas y no llega el profeta Samuel, y Saúl dijo, a lo mejor viene del DF y lo agarró el tráfico, ¿verdad? O lo asaltaron por ahí, le bajaron el coche o algo por el estilo. Entonces yo voy a ofrecer el sacrificio porque un rey requiere iniciativa. Yo lo voy a hacer. Y me dije, dice la Biblia, no dice Dios le dijo, me dije, fue una decisión que él tomó sin consultar con Dios. Él no oró y no escuchó la voz de Dios. Por eso te decía que antes de las formas tenemos que ver los requisitos. Porque muchas veces también tú te vas a decir cosas, y cuando tú te digas algo, antes tendrás que ir en oración delante de Dios y decir, Señor, yo me estoy diciendo, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y si lo que yo me estoy diciendo no coincide con lo que tú estás diciendo, aguas con llevarlo a cabo y tener el valor, entre comillas, ¿verdad?, de hacer lo que Saúl hizo. Dios en ese entonces hablaba a través de ¿quién? Leímos al inicio de la serie en Hebreos 1 que Dios habló en tiempos pasados a los hombres de muchas maneras. Y una de esas muchas maneras era a través de los profetas. ¿Qué es el profeta? El que habla inspirado por Dios. Es diferente vidente a profeta. La gente cuando oye el término profecía o profeta cree que está relacionado con alguien que habla del futuro. No, señor. Un profeta es el que habla inspirado por Dios y puede hablar algo acerca del futuro o algo acerca del pasado. Si yo en una consejería contigo, Dios me muestra que tú tienes una actitud por algo que te pasó años atrás y te lo digo, yo te estoy profetizando. Te estoy hablando del pasado, pero estoy hablando inspirado por Dios. Cuando yo predico, tú predicas o enseñas o evangelizas a alguien, ¿verdad? Basado en la palabra de Dios, estás profetizando porque estás declarando la palabra de Dios. Los profetas en ese entonces eran aquellos a quienes Dios les hablaba y ellos transmitían la voz de Dios al pueblo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Dios le habla a Saúl a través de Samuel. ¿Qué significa esto? Que Dios le habló a Saúl claramente, por medio de uno de los métodos que él utilizaba en ese entonces para dirigirse a su pueblo, por un profeta. Pero como parecía que Samuel no iba a llegar, Saúl dijo, pues le voy a echar una manita al Señor. Como si Dios necesitara que le ayudáramos. Y nos reímos, pero ¿cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Dios dio una instrucción,
por medio de situaciones, de personas, fue confirmado con su palabra, pero pasa el tiempo y parece no cumplirse lo que Dios dijo y decimos, pues voy a ayudarle al Señor. Y empezamos a corromper lo que Dios nos ha hablado, a moldearlo con nuestras propias formas de pensar, con nuestras propias decisiones, y luego nos quejamos de aquello que tú y yo tuvimos la culpa, por querer, entre comillas, ayudar al Señor. Hermanos, amigos, el Señor no necesita que le echen una manita, y cuando Él requiere de tu participación, te lo va a decir explícitamente. Hay tanta gente que en tantas áreas de su vida comienza a tomar decisiones inadecuadas porque escuchó la voz de Dios como Saúl lo hizo, pero no le gustó lo que escuchó o se lo hizo incoherente y dijo, pues entonces le voy a hacer así. Por ejemplo, jóvenes que dicen, bueno, Dios me dijo que no me une un yugo desigual, está claramente en su palabra, pero es que ya tengo 30 y tantos y no llega mi pareja. Y cada vez dicen que se acerca a Cristo y que viene más pronto y va a llegar el milenio y yo aquí forrando Biblias, entonces algo tengo que hacer. Entonces, pues, como no hay en la iglesia, pues me voy a unir en yugo desigual, pero Señor, como tu palabra dice que no me une en un yugo desigual, yo te prometo que la voy a convertir. Uh-huh. Te he dicho muchas veces, la vas a convertir dentro de 9 meses en mamá, nada más. Lo voy a convertir en sapo o en papá. Dios dice, no, tú no es en yugo desigual y no hay excepciones, ¿verdad? No hay otros artículos, hay otros incisos dentro de la instrucción. No te unas en yugo desigual, salvo inciso A, no hay estos incisos. No te unas en yugo desigual y no te unas en yugo desigual. Y puedes usar 1000 pretextos. Es que es mejor que todos los cristianos que he conocido, pero no es mejor que el cristiano que Dios tiene para ti. Es que no hay en la iglesia, como si ni te congregas. Si ni vienes a jóvenes porque te pasas en el antro, ¿cómo va a haber entonces? Si todos piensan como tú, nunca va a haber nadie. Y puedes inventar pretextos y pretextos y pretextos. Dios dice, no tú naces en yugo desigual, y es no tú naces en yugo desigual, y punto. Pero muchos jóvenes quieren echarle la mano al Señor. Adultos que dicen, bueno, Dios dice su palabra, y lo vi en la serie de la familia según Dios, basada en la Biblia, que tengo que dedicarle tiempo a mi familia, pero es que no tengo dinero, entonces los tengo que votar y el Señor va a entender y me va a respaldar porque es un caso especial. No hay caso especial. No estás creyéndole a Dios. Es que tengo que trabajar doble turno, 16 horas diarias para que me alcance. Es que por eso no te está alcanzando, porque no le has creído a Dios y no has dado el paso de fe, decir, Señor, primero lo primero y voy a dejar que tú te encargues del resto. Yo voy a hacer lo que a mí me toca, creyendo que tú vas a hacer lo que a ti te toca. Tanta gente usa pretextos para no hacer la voluntad de Dios porque se le hace absurda. Bueno, la semana pasada me dijeron que lo primero que tengo que apartar es el diezmo, pero esta semana se ve difícil, así que al final de la semana veo si me alcanza. Dios lo va a entender. No, Señor, su instrucción es clara y no se puede alterar. Bueno, Dios me dijo que no me asocie con incrédulos para los negocios, pero, Señor, esta es buena onda, no va a pasar nada. Y así tanta gente con tantas cosas. He conocido cristianos que dicen que no se congregan sabiendo que la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, pero que ellos buscan a Dios en su casa, ¿verdad? Y que Dios está contento con esto y que está de acuerdo con esto. No, la Biblia dice una cosa y Dios no hace excepciones. No hay un pasaje que nos dé pretexto para hacerlo. Es no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre y punto, Dios habló. Hay cristianos que dicen, bueno, pues voy de vez en cuando, pero lo importante es que en mi vida diaria yo le busque. También, pero no es justificación para decir ya no me congrego. Dios nos pide que nos discipulemos, pero muchos dicen, bueno, pero si yo soy buena persona, eso es para los que apenas están empezando, yo tengo 10 años de cristiano, es para todos. Bueno, Dios dice que le enseñe la palabra a mis hijos, pero yo lo hago de otra forma. ¿Cómo de otra forma? Si los llevo el domingo a la escuela dominical, eso no dice la Biblia. No dice, llevaréis a tus hijos a la escuela dominical el domingo para que tu maestro le enseñe. No, es tú le enseñas la palabra a tus hijos, lo del domingo es extra. Y así tanta gente empieza a buscar pretextos. Y yo podría seguir con una larga lista toda la hora del mensaje de pretextos que usamos para no hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, amigos, no hay pretexto, no hay justificación que sea válida para ir en contra de lo que Dios claramente nos ha dicho. Y si tú crees tener una mejor solución como Saúl, no te quejes cuando vengan las consecuencias como vinieron con Saúl. ¿Qué pasa con él? Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Digan conmigo, cuando yo actúo fuera de la voluntad de Dios, estoy actuando como un loco. ¿Cuántos locos hay aquí? Locamente has hecho.
No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Fíjate, no dice, no guardaste el mandamiento que yo te di. ¿El mandamiento de parte de quién venía entonces? De parte de Dios. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La obediencia a Dios nos confirma en la voluntad de Dios y en los planes de Dios. Mas ahora, versículo 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y tú dices, ¿por esto Saúl perdió el reino? Sí, porque la Biblia dice que la desobediencia es igual que la hechicería. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Es la rebelión. ¿Qué es rebelión? Desobediencia. Si tu hijo te desobedece, ¿no se está rebelando contra ti? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Mataron a alguien? ¿Adán se metió a un bar y salió bien borracho y golpeó a Eva y por eso fueron sacados del huerto del Edén? Se comieron una manzana. Bueno, decimos una manzana, fue un fruto, no sabemos qué era. A lo mejor fue un melón o quién sabe qué habrá sido, ¿verdad? Comieron un fruto. Fue desobediencia. Tú eres la lista de las obras de la carne de Gálatas 5:19 en adelante, y hay muchas cosas que están consideradas dentro de las obras de la carne, y están las grotescas con las menos grotescas. Para Dios no hay diferencia. Desobediencia delante de Dios es igual de grave que otro pecado que tú consideras más grotesco, porque es igual a la rebelión. Y fue el error de Adán y Eva, que desobedecieron, quebrantando un mandamiento de Dios. Y tú dices, pero pobre Saúl, si era tan bueno. Sí, pero Dios no puede confiarle las cosas celestiales a un hombre rebelde o a una mujer rebelde. Hermanos, hermanas, si tú y yo no aprendemos a ser fieles en lo poco, a obedecer en lo poco con Dios, Dios no nos va a poner sobre mucho, jamás. Esa es una ley bíblica y es inalterable. No fue la primera vez que Saúl hizo esto. Luego leen casa primera de Samuel 15, volvió a hacer lo mismo con otra instrucción. Y de igual manera lo que le indicaron parecía incoherente. Él estaba enfrentando a un enemigo llamado Amalek. Y Samuel le dice, no dejes vivo nada, acaba con su ganado, sus mujeres, sus niños, los hombres, las bestias, todo destrúyelo. Y Saúl, dice la Biblia, que guardó lo mejor del ganado y de las bestias. Y cuando Samuel llega, Saúl las tenía escondidas por ahí. Y le dice, ¿qué es esto que yo oigo? Hasta lo lejos oía, nada. Y eso que está por allá, ve. ¿Qué hiciste, Saúl? El pueblo me dijo, le echó la culpa al pueblo. Y tú dices, bueno, fue una decisión buena, ¿qué culpa tienen los borregos y las vacas? La explicación conllevaría otro tema. Muchos dicen, oye, qué injusto Dios que mandó matar los niños. Tiene una explicación lógica y coherente. En muy breve resumen, esos niños de grandes, como pasó en Jueces capítulo 1, donde dejaron más de 20 enemigos vivos, se convirtieron en los enemigos de Israel que los esclavizaron. Entonces, esclaviza Israel y esos niños se convierten en adultos bajo una influencia idólatra de sus padres y se pervierten y se corrompen y fueron apartados por siempre de la presencia de Dios. Es afectado el pueblo de Dios y es afectado el que no era el pueblo de Dios. Al Dios instruirles, ¿verdad?, acabar con esos niños, en ese momento, bajo ese único contexto, estaba previniendo, número uno, que Israel fuera afectado cuando los niños crecieran, y número dos, estaba guardando la vida eterna de los niños. Ante los ojos del ser humano era una tragedia. Dios estaba viendo la vida eterna. Ese niño no moría ahí, ese niño iba directo a la presencia de Dios porque todavía no tenía conocimiento del bien y del mal. Entonces, bueno, explicar esto a fondo llevaría más tiempo, pero este es un breve resumen. Dios le dice a Saúl, acaba con todo, y él dice, no, yo tengo una solución mejor. Yo creo que a Dios se le fue la onda en esto, voy a guardar el ganado. Y nuevamente desobedece, y nuevamente Samuel le confronta. ¿Y cómo termina el rey Saúl? Amargado, perdiendo su familia, perdiendo la vida en medio de la guerra, sin propósito, frustrado, sin un pueblo leal que lo obedecía más por temor que por convicción. ¿Por qué? Porque Dios no puede respaldar a alguien que no decide ser fiel en lo mucho y en lo poco, en lo bueno y en lo absurdo. Si tú y yo no tomamos la decisión de decir, Señor, habla, como Samuel le dijo, que tu siervo oye. ¿Qué quieres que haga? Pablo, Señor, revélame tu voluntad, y sin importar cuál sea, la voy a llevar a cabo, y no voy a tratar de echarte la manita. No vamos a acabar bien
como Saúl no acabó bien. Ahora, la contraparte de Saúl es el rey David. Es un hombre que muchas veces obedeció y siguió la voluntad de Dios, aunque muchas veces pareció ser absurda. Nos llevaría muchos estudios ver cada uno de los casos en los cuales él obedeció ante lo absurdo. Quiero mencionar solamente uno, al principio de su historia, un caso que se da cuando él había sido ungido como rey, pero todavía no tomaba posesión del trono. Algo similar a lo que pasa actualmente con el América. Ya sabemos que este año vamos a ser campeones otra vez, pero todavía no levantamos la copa, ¿verdad? Pero ya sabemos qué va a ser. Así el rey David había sido ungido como rey, había orado por él el profeta Samuel, lo habían ungido como aceite, pero todavía no tomaba posesión. Esto ocurre unos 13 años después. Y después de que él es ungido como rey, Samuel se regresa a su ciudad en Rama. David se queda con su padre apacentando las ovejas. Sus hermanos, o al menos 3 de ellos, estaban en la guerra contra los filisteos. David no, porque estaba muy chico todavía para ir a la guerra. Y ve lo que pasa en este contexto. Estamos hablando del futuro rey. Haz de cuenta cuando votamos por un presidente y sabemos que él va a gobernar, pero falta que tome protesta. Falta que él oficialmente tome posesión. Pero ya sabes que es el futuro presidente. Si estamos todos aquí, hasta aquí de acuerdo, ¿verdad? Ya sabían todos que David era el futuro rey, faltaba que llegara el momento de Dios. Pero siendo ungido por Dios delante de sus hermanos y de sus padres como el futuro rey de Israel, su padre ve lo que hace, capítulo 17, versículo 17. Él sabía que uno de los 10 mandamientos era honrar a su padre y a su madre, para que tuviera largura de años sobre la tierra. Y dice 1 Samuel 17, versículo 17, que dijo Isaí, que es su padre, a David su hijo, quien ya había sido ungido como rey un capítulo atrás, en el capítulo 16. Y le dice lo siguiente, fíjate, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto, o sea, te me apuras, al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con el tema? Es interesantísimo. David está en casa, sus hermanos en el ejército. Él no podía pelear, estaba pastoreando en casa. Pero en papel, él el futuro rey de Israel y su padre lo sabía perfectamente. Aún sabiéndolo, la Biblia dice que lo envía de chalán de sus hermanos. No le dice, oh futuro rey mío, dile a tus otros hermanos, porque tenía otros 3 que estaban en casa, haciendo nada. No, a él lo envía, al futuro rey. Y lo envía a hacer ¿qué cosa? ¿Has meditado esto? Número 1 le dice, llévales un efa de grano tostado. ¿Qué es un efa de grano tostado? ¿Una barrita, Nutrigrain o algo por el estilo? No, 22 kilos de grano tostado. Ahora el grano, conviértelo a 22 kilos y qué volumen te tiene que dar. Pero ahí no termina la historia. Le dice, y también llévales 10 panes a los dragones de tus hermanos. Y todavía añade, y llévalo pronto. Como tú cuando le dices a tu hijo, hijo, haz esto. Hijo, haz esto. Hijo, que hagas esto, pero ya. Es ahorita, ¿no? O sea, no es mañana, porque así son los hijos. Sí, al rato, mañana, nada más que acabe el programa. Sí, al rato, mañana. Y te desesperan, pero ya no. Él no tuvo que llegar a esto. Desde el principio le dice, llévalo pronto. 3, lo envía a llevar, le dice 10 quesos de leche al jefe de los 1000. O sea, a él no le bastó con mandar los panes y los 22 kilos de efa de grano tostado para sus hijos, sino que estaba de bonachón ese día y dijo también al jefe de los 1000, que era el capitán del grupo del ejército donde estaban sus hermanos. Al fin, es David y él puede con todo. Pero ahí no termina, no solamente era encajoso, sino que era sádico. Porque le dice, mira si tus hermanos están buenos. ¿Qué significa esto? David no tenía tendencias sexuales raras. O sea, no significaba que David iba a llegar, ay papá, Eliab está guapísimo y el otro está bien fortachón en la guerra. No habla de esto cuando le dice, mira si están buenos. Era su estado físico, pero en otro contexto, porque estaban en la guerra. Lo que le está diciendo en pocas palabras, de una manera decente, es, David, aparte de llevarles esto, quiero que me informes
Si no le han volado un brazo a uno de tus hermanos durante la guerra, a lo mejor otro ya se murió, uno de los tres, infórmame si alguno no está en el hospital, hay en terapia intensiva, dime cómo están. Ahora, hermanos, amigos, David tenía 17 años. Imagínate mandar a tu hijo de 17 años a la guerra a ver cómo están los que están peleando en la guerra. Tú dices, yo no voy a exponer a mi hijo a que él vea esto. Imagínate el golpe emocional que hubiera sido para David, ver a sus hermanos mal, alguno lisiado, amputado o muerto por la guerra. ¿Te imaginas el reporte de este jovencito llegando con su padre? Pues papá, están bien mis hermanos. Mira, Eliab le dicen el capitán Garfio porque le mocharon el brazo, pero fuera de eso está completo. Abinadab se quedó medio tuerto porque una lanza le dio en el ojo, ¿verdad? Samá, pues a lo mejor no lo vuelves a ver, y si lo vuelves a ver no volver a hablar porque pues, le cortaron la lengua porque se lo llevaron para torturarlo, para que confesara y no confesó, entonces así lo dejaron, pero fuera de eso están bien. ¿Imaginas el golpe que hubiera sido para este jovencito? Su padre le manda a hacerlo. Y por último, en quinto lugar le dice, y toma prendas de ellos. Sus hermanos tenían 40 días en la guerra. Esto nos da una revelación divina. Imagínate a qué olían las prendas de sus hermanos. No creo que olieran a Chanel precisamente. Si tú y yo con una hora de hacer ejercicio, ¿verdad? Y empieza a fluir la unción metros hacia adelante y empiezan a caer postrados los demás, ¿no? Imagínate a qué olían sus hermanos de 40 días en la guerra. No estaban en una suite donde podían bañarse, no, estaban en campamentos. A lo mucho meterse un riachuelo de vez en cuando, cada 7, 8 días, si acaso, porque había que estar en guardia. Me gustaría pedirte que levantaras el ala derecha para que el de al lado se diera más o menos idea de cómo estaban los hermanos. Si tienes a alguien de confianza, dile, mira, ahí date una idea, ¿verdad? Dios me va a usar para darte una revelación bíblica más adecuada de cómo estaban los hermanos del joven futuro rey David. Pero ojo, aquí no termina todo. Un último dato más. O sea, los panes, el grano, los quesos, al jefe de los 1000, a los hermanos, a ver cómo están, ¿verdad? Prepárame emocionalmente porque a lo mejor están a la mitad o algo, tráeme sus ropas puercas. Pero aparte de todo esto, David estaba en Belén. Sus hermanos estaban peleando, dice la Biblia, en el Valle de Elá. De Belén al Valle de Elá hay una distancia de 30.4 kilómetros. Ahora, ¿cuál es la velocidad promedio del ser humano caminando en terrenos regulares? No hablo en terrenos montañosos, sino en un terreno regular, 5 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces, suponiendo que David se fuera por una carrera pavimentada, que si su gobierno era como el nuestro, no creo que existiera, ¿verdad? Este tipo de situación, ¿no? México lleno de baches hermosos que nos hacen probar nuestra paciencia cuando caes ahí. ¡Uy, Señor, bendice a mis autoridades! Dice tu palabra, que dejaron este bache aquí, ¿no? Sí, apenas le troné una llanta a mi coche y por eso les digo esto, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. No voy a sacar mi amargura porque los voy a tropezar yo a todos ustedes aquí. 5 kilómetros por hora para recorrer 30 kilómetros y medio involucra, quienes sacaron 10 en matemáticas, que David tenía que caminar solamente de ida un viaje de aproximadamente 6 o más horas por las condiciones del terreno para llegar con sus hermanos. No regresó porque se encontró con Goliat y lo mató, como veremos. Ahí se quedó. Pero la idea era ir y venir, porque su padre le dijo, trae sus ropas a ver cómo están. O sea, vas pronto porque se te hace de noche y te quiero aquí antes de que el día termine. Porque David, tú no te puedes quedar en la guerra porque es muy peligroso. Él tenía que ir y venir en un día. O sea que él iba dispuesto a recorrer a pie o en burro, si bien le iba, ¿verdad? Al rayo del sol, sin aire acondicionado, sin MP3 en ese entonces. El camello o el burro no cantaban, era todo el camino. Todo el mugre camino, 12 horas escuchando al burro. 6 horas de ida y 6 horas de regreso. ¿Para qué? Para servir a sus hermanos. ¿A quién le están mandando esto? A un joven que días atrás ha sido ungido como el futuro rey de la nación. Su padre le dice, no me importa, sigo siendo tu padre y me obedeces. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Si por menos tus hijos te desobedecen,
Si le dices, hija, tiende tu cama, hijo, lava los trastes, se manifiesta, ¿no? Están todos los chamucos ahí. Ya no sabes si decir me obedeces o te reprendo en el nombre de Jesús o qué hacer. Te ponen como locos. Imagínate que le mandaras a tu hijo a hacer esto. Que te me vas a Toluca caminando a hacer esto, esto y esto y esto. Te mandaría a volar, ¿verdad? Te manda directito y sin escalas Apocalipsis 21:8. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? David pudo reaccionar mal. Oye, papá, espérame. Le estás hablando a tu futuro rey. Así que si quieres palancas, más te vale que mandes uno de los 3 baquetones de mis hermanos que están jugando Xbox y no a tu futuro rey. Porque yo no lo voy a hacer. Como yo al rayo del sol, en el burro ese, 12 horas para servir a mis hermanos. ¿Qué no sabes? Que dentro de miles de años la Biblia en Romanos 13 va a decir que te sujetes a tus autoridades y yo soy tu futura autoridad, Padre mío. Pero no lo hizo. David tenía, no 3, miento, 4 hermanos que la Biblia revela que no estaban en la guerra solo estaban 3, holgazanes que no estaban haciendo nada, pero no lo hizo. ¿Qué hizo David? Versículo 20. Se levantó pues David, dice la Biblia, a las 12 de la tarde y pateó a las ovejas enojado y se fue. ¿Qué hizo? Se levantó David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Responsabilidad, son mis ovejas, las dejo encargadas, me voy de mañana. Se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento, ojo con esto y subráyalo, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. El resto de la historia dice que cuando él llega, deja toda su carga en manos del que se encargaba de la paquetería o del equipaje del ejército. Él pudo llegar con muchos jóvenes irresponsables y dejar todo botado y correr con los hermanos. Él primero va responsablemente y encarga las cosas y luego va con sus hermanos. Y lo que hace, ahorita vamos a ver la importancia de haber obedecido, pero antes quiero citar esto, lo hizo de buena gana. Se va de mañana, lleva la carga, encarga la carga, deja las ovejas encargadas, es decir, él obedeció de buena gana ante una orden que parecía ser absurda o no ir ad hoc con lo que él era, el futuro rey. A lo mejor te preguntas tú, Jesse, de tantos ejemplos, ¿por qué usaste para hablar del rey David? ¿Por qué no hablar de la vez que obedeció perdonando a Saúl 2 veces, a pesar que Saúl le quería matar? ¿Por qué no hablar de la vez que él defendió a la ciudad de Keila, que no estaba bajo su responsabilidad todavía? ¿Por qué no hablar de las veces que perdonó a tantos enemigos o gente que le traicionó? ¿Por qué no hablar de tantas ocasiones que David obedeció órdenes aparentemente absurdas? Porque esta es la más importante de todas. Escucha esto, su obediencia ante esta orden inspirada por Dios a través de su padre, y él tenía que obedecer a su padre porque así la palabra lo indicaba de parte de Dios, fue lo que hizo que David llegara a convertirse en rey. Pero ¿cómo? Si fue de chalán, ¿qué tiene que ver con el reinado? La Biblia dice que él llega cuando el ejército salía, se ponía en orden de batalla. Entonces él ve a Goliat atemorizando al pueblo de Israel y dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que temoriza a los hijos del Dios viviente? Échenmelo a mí que yo me lo voy a surtir. Con otras palabras en hebreo, ¿verdad? Pero básicamente esta es la historia en la traducción chilanga. Yo quiero enfrentar ese grandulón. Le dicen al rey Saúl, por ahí un joven que quiere enfrentar a Goliat, porque nadie se animaba, ni el rey. ¿Quién es? Tráiganlo. Es este. Pero tú, ¿cómo? Estás loco, te va a destrozar. Yo lo quiero enfrentar. David se avienta con Goliat y tumba a Goliat enfrente de todo el ejército de Israel. ¿Te imaginas lo que fue para gente con años en el ejército, preparada, fuerte, entrenada, que había estado de cobarde 40 días, ver que un jovencito de 17 años, sin nada en la mano más que una honda, con 5 piedras, enfrenta al grandulón y lo tira en un instante? ¿Te imaginas el respeto que se ganó delante de ellos? ¿La autoridad que se ganó David delante de ellos? La Biblia dice que después de esto Saúl lo pone al frente de un grupo de personas en el ejército y que la gente empezó a amar a David porque él salía y entraba delante de todo el pueblo. Él daba la cara, iba adelante a la guerra, regresaba dando la cara también por el pueblo que había salido a la guerra. Empiezan a ver cómo David empieza a tener victorias, comienzan a ver cómo David tiene victorias y las mujeres cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y hay una canción que nosotros tenemos, ¿verdad? Que dice, y el pueblo se regocijaba.
Y por eso Saúl se llena de envidia, que eso es otra historia, ¿no? ¿Cómo no se va a llenar de envidia si la gente cizañosa empieza a cantar todas estas cosas, ¿no? Imagínate que nosotros cantáramos, ¿no? El pastor Alex convirtió a sus 1000 y Armando a sus 10,000, y pues no sería lo más adecuado, ¿no? Y es lo que empiezan a cantar. Pero mi punto es el ministerio público de David, ¿dónde empieza? ¿Dónde se da a conocer? ¿Dónde empieza a adquirir fama? Más que fama, autoridad, responsabilidad. Cuando él mata a Goliat. ¿Por qué estuvo ahí para enfrentar a Goliat? Él no fue a la guerra a matar a Goliat. Su padre no le dijo, ve porque me acaban de mandar un Twitter diciéndome que hay un gigantón atemorizando al pueblo y yo creo que tú te lo puedes surtir, hijo mío. Su padre le dice, ve de chalán con tus hermanos. Y él llega en el momento indicado, en el tiempo indicado, cuando Goliat estaba de parlanchín atemorizando y dijo, yo me lo quiero surtir. La obediencia lo puso en el lugar exacto para iniciar lo que Dios tenía para él. Obedecer ante lo absurdo, ante lo ilógico, lo puso en el lugar exacto. Hermanos, como hace rato te dije, ser fiel en lo poco hace que seas puesto sobre mucho. Si David no hubiera sido fiel en lo poco, no hubiera sido puesto sobre mucho, hubieran pasado dos cosas. Uno, Goliat esclaviza a Israel. O dos, otro enfrenta a Goliat y David no. David se hubiera quedado en el anonimato, apacentando las ovejas de su padre toda la vida. Hubiera preguntado al Señor qué pasó con la promesa, no que iba a ser rey. Dios le hubiera dicho, David, yo puse a tu padre como un instrumento para hablarte a ti, y mi propósito no era humillarte, avergonzarte, poniéndote de chalán de tus hermanos, sino llevarte al lugar, tiempo y momento adecuado para que tú enfrentaras al gigante y para que tu ministerio público empezara. Y ahí yo te iba a levantar, pero cuando yo te lo ordené, tú no estuviste presente porque no quisiste obedecerme incondicionalmente. ¿Cuántas veces Dios nos habla algo y tú dices, pero no me gusta, no viene de Dios, no es lo que yo esperaba, yo estoy para cosas más grandes? Y por no ser fiel en lo poco, te estás perdiendo lo mucho. Hermanos, amigos, Dios tiene buenos planes para tu vida y para mi vida, pero el camino hacia ellos requiere de una obediencia incondicional ante la voz de Dios, que yo insisto una vez más, muchas veces al igual que en esta historia, tendrá un contenido que no va a ser lo que tú esperabas escuchar. Dios habló muchas veces a hombres en la palabra y no habló precisamente cosas que ellos esperaban escuchar, y lo mismo hará contigo y conmigo. ¿Te acuerdas de Noé? Dios se presenta y le dice, voy a mandar un diluvio sobre toda la tierra, construye un arca, entre en ella tú y tu familia. 100 años avienta Noé con su familia construyendo el Titanic. 100 años, dejó lo que estaba haciendo y nunca había llovido sobre la tierra. ¿Te imaginas a la gente? ¿Qué haces con esa cosa, Noé? Es que va a llover. ¿Y qué es eso? Va a caer agua del cielo. Taorate, el patriarca. Se burlaban de él. Y a veces Dios te va a hablar cosas que tú vas a decir, pero Señor, esto es absurdo, nunca lo he hecho, nunca ha pasado, ¿cómo lo voy a hacer? Dios está hablando. Dios no está fuera de sentido. Dios no está loco, queridos hermanos. Él sabe lo que te está diciendo y tiene un propósito, tiene un porqué. Dejemos de cuestionar y digámosle, sí, Señor, adelante. Ve y predícale a esa persona, pero nunca va a cambiar. No le digas a Dios lo que va a pasar o no va a pasar. Eso es cosa de Él. Nuestra labor es seguir las instrucciones. Somos un ejército. A veces nos comportamos como un ejército, pero de Barbies. ¿Qué es lo que hace un ejército? El capitán les dice, vayan acá, vayan por allá, peleen, pero capitán, yo creo que no, está muy difícil. Muchas gracias. ¿Es lo que hace el ejército? O les dice, tenemos 200 allá adelante, ustedes 10 contra ellos. ¿Y qué hace el ejército? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y van a la guerra. Y Dios te va a hablar cosas como Noé, que tú vas a decir, ay, Señor, pero está absurdo y no sé qué. Está bien, no lo hagas. Pero no te quejes después. Cuando Dios te hable, ¿qué le tienes que decir? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cuando Dios te diga, perdona a tus enemigos, por ejemplo, ¿qué le vas a decir? No los oigo muy convencidos. Tal vez, Señor, a lo mejor, Señor. No, sí, Señor. Cuando Dios te diga, confía en mí en este tiempo de aflicción, ¿qué le vas a decir? Cuando Dios te diga, ve a comer a casa de tu suegra, ¿qué le vas a decir?
No cuestiones a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Abraham y los discípulos, otro ejemplo. A ambos les manda dejar todo para seguirle. Y a veces Dios llama a mucha gente, le dice, deja todo y sígueme. Pero Señor, y esto y el otro, y mi carrera, y no sé qué tanto, sígueme. Lo mismo con Pablo. ¿Y fue lógico para ellos? No, pero lo hicieron. Cuando llega Naamán con Eliseo, Naamán era un agente importante, con un puesto militar, y estaba lleno de lepra, y tenía una armadura que lo cubría. Y Eliseo le dice, vete a sumergir al río Jordán 7 veces, cuando salgas serás sanado. Y él dice, no hay en mi tierra ríos más dignos que este, ve y hazlo. Él tiene que quitarse la armadura delante de todo el pueblo, avergonzarse y sumergirse en ese río. Fue y lo hizo, aunque parecía absurdo. A veces Dios nos va a mandar a hacer algo que tú vas a decir, Señor, pero mi nombre, mi autoridad, mi imagen pública. Olvídate de todo eso, obedéceme. ¿Pero qué van a decir si saben que soy cristiano? ¿Qué van a decir si saben que yo me guardo en santidad? ¿Qué me van a decir si no me voy al bar a emborrachar con ellos? ¿Qué van a decir si no me río de sus chistes? Olvídate de todo eso, obedéceme. Hay tantas cosas que Dios te va a decir y que no te van a gustar. Y el fin de tu vida depende de qué vas a hacer en ese momento. Si como Saúl vas a decir, yo tengo una mejor solución, o como David, Señor, no entiendo por qué mandaste esto, pero te voy a obedecer. Sale el pueblo de Israel de estar como esclavos 430 años en Egipto. Luego se quedan 40 años más vagando en el desierto. Llega la oportunidad que estaban esperando durante casi 500 años de entrar a poseer la tierra de Canaán. El comandante que estaba a cargo era Josué, apoyado por Caleb, eran los capitanes del ejército. Estaba todo el pueblo ansioso, 500 años en la esclavitud y en el desierto. Estaban a punto de tomar la tierra de Canaán, la tierra prometida, una tierra hermosa. ¿Te imaginas cómo estaban todos? Seguramente preparados para pelear, entrenándose. Vamos a esperar la indicación de Josué. Y la indicación que Josué le da al pueblo, que venía de parte de Dios, es la estrategia, queridos amigos, es la siguiente. Los primeros 6 días vamos a darle una vuelta a Jericó, y el último día vamos a dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta, que es la 13ª en total al 7º día, van a tocar la trompeta los que van hasta adelante, y cuando toquen la trompeta todo el pueblo va a gritar como desaforado. Durante las 13 vueltas previas, antes de culminar la vuelta número 13, todos van a ir callados, no van a decir absolutamente nada. ¿Tú te imaginas esa instrucción? Era un pueblo que estaba esperando pelear y le salen con que la estrategia era dar vueltas, y ahí andaban a la víbora, víbora de la mar, de la mar. ¿Y te imaginas a sus enemigos viéndolos? ¿Te imaginas a los demás? Y primera vuelta, y volteaban a ver la ciudad, y ni un ladrillo se había caído. Y segunda vuelta, callados, no podían ni chismear en el camino, y la ciudad intacta. ¿Te imaginas que pasan 3, 4, 5 días, el ejército arriba de la muralla burlándose, bola de locos, desquiciados, cobardes, gallinas, pónganse a pelear? Y el pueblo no hacía nada más que dar vueltas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, callados. ¿Por qué callados? Para que no murmuraran. O sea, Dios te va a mandar cosas que tú vas a obedecer y que no va a pasar nada mientras las hagas durante mucho tiempo. 10 vueltas, Jesse, llevo 11 vueltas, llevo 12 años, llevo 13 años, llevo toda la vida dando vueltas alrededor de mi Jericó y no ha pasado nada. Dios dice, cállate, porque si empiezas a hablar, no vas a dar la última vuelta. Si el pueblo tenía la oportunidad de hablar, a la vuelta número 5 hubieran empezado. Híjole, como que esto está medio raro, ¿no? Yo creo que Josué ya se le patinó el coco. Sí, tienes razón, no ha caído nada. Y el de aquí, el de atrás, ¿sabes qué? Acabo de platicar con Menganito y yo creo que no está tan bien esto que estamos haciendo. ¿Qué tal si mejor nos reunimos todos y hacemos otra estrategia? Y hubieran contaminado a todo el pueblo. Pero al no poder hablar, lo único que podían murmurar eran susurros. Entonces iban en las vueltas y... nada. No pudieron hablar. Y llegó la vuelta número 13. Nada había pasado. La ciudad estaba intacta. Parecía completamente absurdo lo que estaban haciendo. Terminan la vuelta. La gente hasta adelante con las trompetas toca turú, turú. Y el pueblo... ¡ah! La Biblia dice que todas las murallas cayeron. Y Dios les entregó por completo a sus enemigos. Hermano, yo no sé cuántas vueltas llevas, pero si Dios dio una instrucción, créeme, viene tu vuelta número 13
en la cual oirás un sonido celestial, esa trompeta de parte de Dios, y tus murallas, no importa qué tan cerradas estén, dice la Biblia que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, van a caer enfrente de ti y vas a tomar la promesa que Dios te ha dado, pero tienes que obedecer, aun cuando parezca absurdo. Tú tienes que seguir adelante. Dios se presenta a Jonás y le dice: Jonás, ve y predica a Nínive porque quiero que se arrepientan de sus pecados, porque quiero perdonarlos. Jonás se enoja tanto que agarra un barco y se va a Tarsis, donde se lo traga Willy, y ahí está 3 días y 3 noches dentro de la ballena. Sale de la ballena, bueno, antes de esto, ¿verdad? El barco recibe una tormenta, se enteran los tripulantes que era culpa de Jonás, por instrucciones de él, pues lo tienen que aventar. Sale de la ballena, Dios le dice: ve y predica a Nínive. Él va y les predica de mala gana, esperando que el juicio cayera sobre ellos. ¿Por qué? Había una advertencia de tsunami sobre Nínive, estaba ahí la suegra de Jonás de vacaciones, o por qué Jonás no quería a Nínive. Nínive era en ese entonces el enemigo acérrimo de Israel, era la capital de Asiria. Lo que Dios le dijo a Jonás es: Jonás, quiero darte 2 noticias. 1, tus más grandes enemigos van a recibir una oportunidad de parte mía de arrepentirse de sus pecados, y no los voy a destruir, los voy a perdonar, los voy a restaurar. Pero Señor, ¿cómo? Si son mis enemigos, mira qué malos son, qué perversos. Jonás, cállate, no he terminado. ¿Y qué más tienes que decirme? ¿Qué puede ser peor que esto? El instrumento para irles a predicar vas a ser tú. Y por eso Jonás dice: no, me doy la vuelta y me voy. Y al igual que estos hombres, Dios nos va a hablar cosas que no nos va a gustar escuchar. ¿No te ves gustar escuchar que tienes que perdonar? ¿No nos gusta escuchar cuando nos piden que no seamos aferrados al dinero? ¿No nos gusta escuchar cuando nos dicen ciertas cosas que van en contra de lo que nosotros creemos que es correcto? Pero tú decides si vas a obedecer o vas a seguir lo que tú crees que es correcto. Yo no sé cuántas cosas estás perdido de parte de Dios por no querer escuchar lo que no te gusta. Y tal vez estás esperando que Dios cumpla tus promesas, que Dios te lleve a tus sueños de la noche a la mañana. Y quiero decirte casi para terminar que Dios no trabaja así. Él va poniendo las piezas, pero si tú no estás dispuesto a poner la primera pieza, que es la obediencia incondicional, te vas a perder lo que Dios tiene para ti. Al igual que Saúl, al igual que David, vas a recibir órdenes absurdas. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir tus, entre comillas, mejores formas de hacer las cosas? ¿O vas a decir: Señor, no entiendo, no comprendo, pero lo voy a hacer? Voy a seguir adelante. ¿Vas a actuar como Saúl o vas a actuar como David? Quiero terminar en 2 de Samuel 12. No sé si me pueden ayudar aquí arriba, por favor. Gracias. Es la única vez en la historia de David en la que la Biblia revela que Dios le habla y él estaba cegado. Y menciono esto porque a pesar de lo buen hombre que fue y lo buen hijo de Dios, llegó a pasar por esto. Mi pregunta es: si él pasó, ¿por qué tú y yo no? David se acuesta con su vecina que era casada, la embaraza y su solución es mandar a matar a Urías Eteo, el esposo, que era de paso uno de sus hombres más leales en el ejército, de sus hombres más valientes. Terminando de hacer esto, no se arrepiente. Y Dios utiliza, dice la Biblia, al profeta Natán, que sucede a Samuel, para hablar a David. Y le plantea una situación que hablaba acerca de él, pero David estaba cegado. Hasta que Natán le dice: David, Dios te está hablando a ti. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de 2 de Samuel, que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Le presento una analogía de lo que había pasado con él mismo. Y durmiendo en su seno, y la tenía como una niña. Así tenía Urías Eteo a su mujer.
Y vino uno, versículo 4, de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, versículo 5, dice la Biblia, que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Se enojó y dijo a Natán: vive Jehová, fíjate, usa a Dios, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Cuántas veces tú y yo escuchamos una situación y en lugar de analizarla y decir esto es para mí, como hace rato te decía, empezamos a emitir juicios? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser que ese esposo sea así? ¿Cómo puede ser que ese hombre haga negocios de esa manera? ¿Cómo puede ser que esta familia se comporte así? ¿Cómo puede ser que este sea tan avaro, tan orgulloso, tan avaricioso, tan rencoroso? Y no nos damos cuenta de que la persona que estamos señalando somos nosotros, que estamos haciendo exactamente lo mismo, pero no nos hemos dado cuenta porque Dios nos ha hablado, pero estamos cegados ante nuestros propios errores. Natán le presenta un problema a David, no le menciona nombres. David, ¿qué opinas de este problema? Y él se enoja: ese hombre tiene que morir. Versículo 7. Natán dijo a David: David, tú eres aquel hombre. David, Dios te está hablando a ti, pero estás sordo. Y si no retomas el camino, la vas a pasar mal. David entonces vuelve en sí y se arrepiente. Y a pesar de que hubo consecuencias, la Biblia dice que él conservó el reino. Hermano, es tan común que los cristianos, conforme pasan los años, nos comencemos a creer buenos y empezamos a señalar y juzgar. No me gusta esto, aquello, está mal lo otro. Y nos dejamos de dar cuenta que tú y yo seguimos cometiendo errores, que seguimos teniendo defectos, y Dios nos habla y nos dice que es aquello que está mal, pero ni cuenta nos damos, porque estamos endurecidos, porque estamos cegados. Hoy Dios a todos nos está diciendo: hijo, esto va para ti. Sé sincero cuando yo te hable, porque tengo cosas que decirte y muchas no te van a gustar. Muchas tú vas a creer que no te convienen. Muchas no van a ser según lo que tú esperabas. Muchas van a ser completamente contrarias a la promesa que yo te había dado. Pero yo sé lo que estoy haciendo. No te hagas que no oíste. Tú sabes cuál es mi voluntad. Síguela incondicionalmente. Pero Señor, no entiendo. ¿Y por qué? No trates de entender a Dios. Él es Dios. ¿Cómo vamos a entender al Creador? El ser humano sigue averiguando de dónde viene. Sigue buscando eslabones. Sigue buscando evidencias que no ha encontrado. Conocemos ni el 1% del universo y queremos comprender a Dios. Hazme favor. Es como que el niño que está en kinder llega con el maestro de física de universidad y le dice: no entiendo lo que usted está enseñando, maestro. Por supuesto que no. No lo va a entender. De igual forma, hay muchas cosas de Dios que no vas a entender. Pero al igual que ese maestro sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que está haciendo. Dios está aquí y tiene planes buenos para tu vida y mi vida, como te dije la semana pasada. Pero el primer paso hacia ellos es la obediencia incondicional cuando Él hable aquello que no te gustó escuchar. Dios sigue hablando, te dije al principio de la serie. El problema es que a veces no nos gusta oír. Si quieres escuchar a Dios, tendrás que estar dispuesto a escuchar a veces lo que no te gusta. La pregunta es si estás dispuesto o quieres oír solamente lo que te conviene. Esta frase tal cual Dios la habló a mi corazón hace muchos años. Recuerdo que la puse como nick en el Messenger cuando todavía se usaba.
Y me preguntó lo mismo que yo te pregunto a ti. ¿Vas a obedecerme?, me decía él.